Tenemos a un invitado especial, alguien que amamos en el Señor y que damos gracias a Dios de que lo podamos tener en nuestra obra, porque falta nos hace. Bueno, buenas noches, bienvenido a estar conmigo aquí en Sola Escritura, conociendo pues más a quién es Angeloso de Asturias, que lo conocemos mucho por libros, otros por vídeos, pero hoy tenemos la oportunidad de estar con usted. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, David. Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a todos los que nos están viendo. Bueno, para mí es un placer estar contigo, con vosotros, y poder hablar del reino de Dios, ¿no? Y poder hablar de la palabra y poder, pues, de alguna manera, darnos ánimos unos a los otros y darnos calor que falta nos hace. Sabes que no suelo tener mucho tiempo, estamos muy ocupados, estamos pastoreando, pero bueno, he sacado este ratito para estar contigo y con vosotros. Se lo agradezco de corazón, tío. De verdad que haya hecho ese esfuerzo y esté con nosotros, porque siempre hemos conocido, y habrá muchos jóvenes que se sientan identificados con esto, al Angeloso de Asturias, ese gran predicador que Dios utiliza, ese hombre que ama las Escrituras, que creo que es tan importante, por encima de cualquier otra cosa. Que eso es lo que realmente da valor a un ministerio, por lo menos para mí y para muchos más hermanos. Muy bien. Bueno, tío, ¿usted siempre ha predicado así? ¿O has tenido un desarrollo en el transcurso del tiempo? ¿O ha sido esto en un momento, ha sido así y ya está? Encontramos a Angeloso de Asturias que predica, que escribe libros, ¿o ha tenido un proceso en el ministerio con el Señor? Bueno, la verdad es que la pasión por la palabra siempre la he tenido, ¿no? Incluso antes de que se me ordenara al ministerio o me levantaran de candidato, yo ya tendría muchísima pasión por la palabra. De hecho, nada más convertirme, un hermano me regaló una Biblia y empecé a leerla desde el primer día y pasaba muchas horas leyendo la palabra y tenía mucha pasión por predicar, por evangelizar en las calles y de hecho lo estaba haciendo, ¿no? Por las calles. Y bueno, yo fui a la mili, que me llamaron para la mili, estuve en San Fernando 40 días y estaba comprometido, estaba pedido en ese tiempo. Y yo no era predicador, pero allí, en la habitación donde habíamos 12 jóvenes en la mili, pues allí yo les predicaba, yo les evangelizaba. Me ponía a orar de rodillas delante de ellos, a veces mientras ellos fumaban porros, con mucho respeto lo digo, yo me ponía allí en un rincón a orar. Y el caso es que la palabra ya llegaba, ¿no? Ya se asombraban, ¿no? Con la palabra que yo les predicaba, de tal manera que deseaban que llegara, creo que era a las 10 de la noche, y que nos apagasen la luz para que yo les predicara. Estábamos todos acostados y yo desde mi cama les predicaba la palabra, ¿no? Entonces, esa pasión siempre la he tenido, siempre, y no ha menguado, no ha menguado. Pero no predicaba, no siempre he predicado como predico ahora, porque ha habido una evolución, ¿no? Ha habido un desarrollo en dos aspectos. Primero, ha habido un desarrollo en el conocimiento, porque hemos seguido estudiando, leyendo, indagando en las Escrituras y vas creciendo, ¿no? En el conocimiento. De hecho, muchos mensajes de cuando yo era un candidato los vuelvo a predicar, pero con una amplitud pues más amplia, ¿no? Y con más Biblia, claro está. Pero sobre todo ha cambiado mi forma de predicar por lo que vivimos, ¿no? El sufrimiento, el dolor, pérdidas, ¿no? O separaciones de seres queridos. Mi madre falleció muy joven, con 60 años. Mi padre falleció a los 2 años de partir mi madre, también joven. ¿Y qué pasa? Que ciertamente leyendo se entienden las Escrituras, pero sufriendo se entiende a la gente. Y esto hay que tenerlo claro. No todo te lo enseña la Biblia o la teología.
sino que para entender a la gente tienes que sufrir. Y yo recuerdo que hubo un cambio o una evolución en mi forma de predicar cuando falleció mi madre y después mi padre. Hubo un cambio porque todo ese dolor me llevó a aislarme un poco con Dios y a reflexionar mucho. Y precisamente en ese tiempo y en esa crisis emocional fue cuando surgió el libro de Paz a Vosotros. Qué bien. Yo lo escribía para desahogarme emocionalmente. Yo no estaba escribiendo un libro, yo escribía para desahogarme emocionalmente en ese tiempo, ¿no? Con la palabra. Y surgió así el libro. Surgió así el libro. Entonces, no siempre hemos predicado así. Digo que sí siempre he tenido la pasión, pero he evolucionado gracias al conocimiento, al estudio y gracias al dolor. Bueno, nota para todos los que somos estudiantes, mirar cómo no es de la noche a la mañana, sino que ha tenido un proceso en el Señor, eso sí, motivado por la pasión a Dios y su palabra, pero como esto no es un chispazo, esto no es un momento, sino que es una vida de entrega al Señor y el Señor nos va moldeando. Qué bonito. Así es. Bueno, este otro apartado que hemos dicho, este es ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo lo conoció y dónde, tío? Bueno, yo tenía 17 años. En mi familia somos o éramos 11 hermanos y 10 hermanos vivíamos en ese tiempo con mis padres, ¿no? Y ninguno estábamos en el Señor. Y luego se iban casando los mayores y traían a sus mujeres también a la casa. Nacían niños, se quedaban allí. Teníamos un caserón grande de 2 plantas. Y la verdad que fue un tiempo, bueno, lo más grande que pueda vivir una familia, ¿no? Todos juntos allí. Una bendición. Y en ese tiempo, mi hermano, que ya está con el Señor, que falleció o partió hace 3 años, él se convirtió con su esposa al Señor. Y él fue la chispa que encendió el bosque, ¿no? Como dice el apóstol Santiago, ¿no? Fue la chispa que encendió el bosque. Y yo tenía 17 años y mi hermano, un poquito mayor que yo, tenía 18 y medio, porque todos los hermanos nos llevábamos 1 año y medio, todos. Y no sé cómo hizo mi padre, pero todos nos llevamos 1 año y medio. El caso es que, bueno, mi hermano, que era mayor, se convirtió al Señor y eso nos influyó. A mi hermano, un poquito mayor, que se llama Gabriel, y yo, pues, dijimos, vamos a la iglesia. Y sentíamos una necesidad de ir a la iglesia. En mi caso, David, yo entiendo que está Dios detrás, ¿no? En mi caso, yo, en esos días que hablábamos, tuve un sueño. Y yo me veía en un tormento eterno y en una llama. Y al diablo detrás, riéndose a carcajadas y con satisfacción por mi tormento. Era tremendo, eso me asustó bastante, ¿no? Y mi hermano y yo decidimos ir a la iglesia. Nunca habíamos entrado en un culto ni habíamos escuchado la palabra. Y fuimos ese día y los dos, al escuchar el mensaje, recibimos al Señor, él y yo. Mi hermano es un poquito mayor que yo, como he dicho, pero el que fue primero fui yo y él detrás. Y yo subí al púlpito. Yo no sé si eso era ya como un indicio profético, pero yo subí al púlpito para aceptar al Señor y él se quedó abajo. Y de esa manera, de alguna manera, pues no es que yo conocí al Señor, sino que yo fui conocido por el Señor, ¿no? Es decir, él engendró su palabra en mí. Entonces yo tengo que decir una palabra que le he dicho alguna vez en el predicando. Yo nací de nuevo
en un culto. Yo conocí al Salvador en un culto. Pero yo he conocido a Dios leyendo la Escritura. Que son dos cosas distintas. Una cosa es cómo fui conocido por Dios, que eso es un instante, que es el nuevo nacimiento, y otra cosa es cómo he conocido yo al Señor. Yo he conocido al Señor leyendo la palabra, estudiando la palabra. Es ahí donde realmente he conocido al Señor. Y no solamente al Señor, sino la gracia. Nota, la gracia del Señor. Porque en aquel tiempo, te estoy hablando de 1984. Te estoy hablando de hace 40 años. 40 años. Y claro, en ese tiempo teníamos al Señor Filadelfia. Filadelfia era de Dios totalmente. Dios estaba con su pueblo. Pero había mucho fanatismo religioso. Y había mucho legalismo. Y yo he sufrido mucho ese fanatismo. He sido un fanático, un radical. Mi conversión fue verdadera, pero la concepción del Evangelio y de la gracia tenía una imagen deformada de lo que es la gracia. Y caí en un legalismo y en un fanatismo impresionante. Incluso tenía una imagen deformada de Dios. Yo vi a Dios como un Dios cruel, ¿no? Que está ahí y no consiente la mínima. Y eso fue un tormento psicológico. Y empecé a estudiar la palabra, y leyendo la palabra conocí la gracia. Y esta gracia me ha hecho libre por completo. ¿Vale? No sé si está bien que lo diga, pero sí lo voy a decir, ¿no? Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y después se convirtieron en esclavos de una religión fanática. No digo de la ley, sino de cómo concibieron ellos la ley. Entonces, se hicieron esclavos de una religión que ellos se inventaron, porque fusionaron, como saben la palabra, con sus tradiciones. Claro, y cuando ya ha empezado a leer las escrituras, tío, ya recogió más el conocimiento y ahí recogió también más lo que es la gracia, porque la gracia de Dios es verdaderamente lo que nos libera al ser humano. Ver esa gracia absoluta de nuestro Dios, que es bueno y misericordioso también. A nuestro programa una vez han venido unos hermanos nuestros que se han enfocado tanto con el servicio ministerial que han tenido también problemas en casa. ¿Por qué? Porque han perdido mucho tiempo de estar con los seres queridos de cerca y luego con sus labores también de mantener casas y bueno, el sustento de tu propio hogar, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Eso lo he vivido en mis carnes, David, porque nos enseñaron un evangelio muy fanático, muy legalista, una salvación por obras, ¿no? Una salvación de penitencias. Y yo recuerdo que en aquel tiempo pastores, pues con buena intención, sin juzgar no sus intenciones, porque eran hombres de Dios y que nos han ayudado mucho, ¿no?, en nuestro camino, pero nos prohibían ir a una feria, nos prohibían llegar tarde aunque trabajásemos en la construcción, ¿vale?, llegar tarde a los cultos. En mi caso, a mí me prohibieron, a mí y a mi esposa, nos prohibieron bailar en nuestra boda, por ejemplo. De hecho, la boda fue más aburrida que no lo sé, que un ayuno sin gloria. Es decir, la novia sentada, yo sentado ¿no? Y sinceramente, David, yo me arrepiento de alguna manera, aunque no soy culpable, pero sí me duele, ¿no?, de haber vivido eso, de no haber disfrutado más de mis padres, de no haber disfrutado más de mi familia, ¿vale?, de no haber dedicado más al trabajo para que no haya necesidad. Ya no digo para enriquecerme, sino para que no haya necesidad,
porque hemos pasado necesidad, porque había que hacer 7 cultos a la semana, 4 ayunos a la semana y vigilias todos los días. Entonces, todo ese fanatismo nos impidió disfrutar, ¿no?, de la familia y de nuestra vida, que al fin y al cabo son bendiciones de Dios, bendiciones temporales y terrenales que Dios nos ha dado. Porque una cosa es, vamos a ver, el pecado y otra cosa es la vanidad. La Biblia dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí no está diciendo Salomón que todo lo que hay debajo del sol es pecado. No, la palabra vanidad hay que interpretarla bien. Vanidad es transitorio, temporal, eso es la vanidad, un vacío, y a eso se refiere Salomón, pero no todo es pecado. El propio Salomón en el mismo libro dice que disfrutemos de la vida, en el día del bien, goza del bien, ¿no? Entonces, ha habido un fanatismo que nos ha hecho mucho daño, incluso enfermar psicológicamente. Enfermar psicológicamente. Mi consejo es a la gente de ahora que no sean fanáticos, que hagan de Dios lo primero, pero no lo único. Dios lo primero, no lo único, ¿vale? La Escritura dice claramente, David, el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Amén. Trabajad con vuestras manos sosegadamente para que no tengáis necesidad de nada y que compartir con los demás. Aún los apóstoles en una carta que escribe la Iglesia terminan diciéndolo, pasadlo bien. Es decir, que pecado es lo que la Biblia dice que es pecado, no lo que la cultura o nuestra conciencia dice que es pecado. Entonces hay que equilibrar un poquito eso. Religioso nunca va a ser feliz, porque no descansa en la gracia. No descansa en la gracia. Entonces hay que tener cuidado. Dios no debe ser algo más en nuestra vida, como que fuera algo secundario, pero tampoco debe ser lo único. La Biblia dice que Dios debe ser lo primero. Lo primero. Por eso en el mandamiento sagrado dice el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota que Dios no exigió a Israel todo el ganado, sino el mejor cordero. No le exigió toda la cosecha, sino las primicias. Así a nosotros no nos exige todo el tiempo o todo nuestro dinero, pero que Él sea lo primero. ¿Y qué significa hacer de Dios lo primero? Que cuando la sociedad, nuestra razón, la cultura, choque con lo de Dios, tirar por lo de Dios antes que esto. Hacer de Dios lo primero es lo que hizo Pedro y Juan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es hacer de Dios lo primero. Entonces, es un desorden y es un pecado que por trabajar en la obra del Señor, mis hijos vayan descalzos y no tengan leche. Eso es un desorden. Entonces, hay que equilibrarse. Y el equilibrio está en las Escrituras. Una experiencia donde te haya marcado y haya visto la mano de Dios. Una experiencia de esas que a veces muchos de nosotros hemos visto, ¿no? La mano de Dios en una señal, en un milagro, algo que le haya impactado, que lo guarde aún en el corazón, tío. Sí. Lo primero decir que la vida cristiana es una aventura y una experiencia continua. Cada día vivir con Dios es una experiencia maravillosa, ¿no? Sobre todo en nuestro interior. Pero sí voy a destacar una experiencia que tuve estando de pastor en una iglesia. Eran las 2 de la mañana, o de la noche, de la madrugada, vamos, y yo me acosté a esa hora, y nada más acostarme suena el timbre de la casa pastoral. Me pongo al teléfono y me dice un muchacho, pastor, vamos a una casa porque una mujer, una joven que no está en el Señor, está poseída. Y claro, eran las 2 de la madrugada, pensé
pensé para mí, bueno, no voy a llamar a ningún predicador, a ningún obrero, porque igual no es una posesión. Entonces voy a acercarme yo solo y a ver qué pasa. Bueno, cuando llego a la casa, yo nunca había estado en esa casa. Ese matrimonio no me conocía personalmente, yo tampoco les conocía. Y ahora cuando entro en la casa, voy por el pasillo que iba a dar al salón donde estaba la muchacha y está tumbada en el sofá boca abajo y está dando gritos. Y cuando yo voy a entrar, no se ha girado, pero pega un grito desgarrador y dice: márchate de aquí. No me vio, pero me dijo: márchate de aquí, a gritos, y gritos de desesperación: márchate de aquí. Sentí la unción de una manera impresionante como nunca la había sentido. Estaba solo. El marido de esta muchacha es inconverso, o era inconverso, pero sentí una unción impresionante. Me acerqué a ella y cuando me acercaba se tiró al suelo, sin girarse para verme. Y estando en el suelo, ella se arrastraba literalmente y con las manos y las uñas en esta posición arañaba el suelo. La muchacha era alta, medía más de unos 70 y era delgadita, menos mal. Y arrastrándose por el suelo, arañando el suelo con las uñas y gritando: márchate de aquí. Entonces la cogí del suelo y la senté en el sofá. Y empecé a reprender a los demonios. Y con la autoridad del Espíritu, en el nombre de Jesús, porque aquí no hay otra fórmula, no es soplar, no es darle agua, no es hacer conjuros, es en el nombre de Jesús. Y si no te funciona el nombre de Jesús, no funcionará nada. Y en el nombre de Jesús reprendía a los demonios y ordenaba a los demonios que salieran. Escucha, David, cada vez que ordenaba a un espíritu, a un demonio que saliese, con mucho respeto, ella echaba flemas y vomitaba. Lo volví a hacer otra vez y otra vez echaba por la boca. Lo hacía otra vez y lo echaba solamente cuando reprendía al espíritu en el nombre de Jesucristo. Después de salir varios demonios, le digo: ¿quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Y ya no podía hablar, David, impresionante. Pero si estaba gritando unos minutos antes, pero ahora ya no podía hablar. Quería aceptar al Señor y no podía hablar. No le salía la voz. El Espíritu Santo me habla y me ilumina y me dice: un demonio, un espíritu le ha cogido la voz, la garganta, para que no haga la confesión y se arrepienta de sus pecados. Cuando yo siento eso, le miro al cuello y tiene el cuello inflamado, muy inflamado. Ahora le pongo la mano aquí, en el cuello, y empiezo a reprender ese espíritu para que suelte la voz. Y cuando hago eso, empieza otra vez a vomitar. Y siento por mi mano que algo sale de su interior. Es que lo sentí. Y en ese momento la inflamación se le bajó por completo. Y le dije: ¿quieres ahora aceptar al Señor? Y pudo hablar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Ahora el Espíritu Santo me sigue iluminando.
Y me dice el espíritu, ha quedado poseída por un espíritu de odio, no, perdón, de celos, y por esos celos entró también el odio hacia su marido. Celos que se convirtieron en odio hacia su marido. Y entonces me lo dice el Señor. Y ahora le digo, ¿quieres perdonar a tu marido? Yo no conozco a esa gente, yo nunca he estado con él. Pero el Señor me dijo, ¿quieres perdonar a tu marido? Porque parece ser que le había sido infiel. Parece ser no fue. Y cuando le digo, ¿quieres perdonar a tu marido? Le cayeron unos lagrimones sin decir palabra y dijo, sí. Y ahí fue liberada no solamente de los demonios, sino de la raíz de que provocó que los demonios la poseyeran, que era el odio y los celos. Aceptó el Señor, quedó liberada y al otro día vino el culto. Durmió toda la noche, no se enteró y al siguiente día vino a la iglesia. Y eso me impactó cómo realmente la unción de Dios está en nosotros y cuando Dios quiere usarnos, nos va a usar. Qué bien. A mí ¿sabes lo que me marcó para siempre. ¿Sabes lo que más me gusta de escucharte esto? Que ves cómo Dios te habla, ves las cosas claras, sin dudar. Claro, ¿por qué? Porque hay un propósito detrás. Y el propósito no era exaltar tu ego, sino ayudar a una alma necesitada. Y ahí creo que estamos todos de acuerdo y creemos en ello. Qué bien, qué alegría. Así es. Hasta ahí. Muy bien, ¿ves? Así sí, ¿ves? Con un propósito detrás, sí. Dios no creo que sea exhibicionista, pero sí creo que Dios hace cosas extraordinarias con un propósito. Eso sí, tío. Amén. Muy bien, muy bien. Jolines, qué bien. Bueno, tío, la siguiente pregunta es una situación difícil donde Dios te haya formado, que digas, en esta situación difícil, aunque fue difícil para mí, yo sé dentro de mí que Dios me ha formado. Es más, hay veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, tío, que en estas situaciones difíciles es donde realmente Dios toca nuestro carácter y a veces no, ahí es donde realmente nos forma. Pero bueno, tío, yo quiero escucharlo a usted. Sí, todos hemos vivido, y sobre todo los que ya tenemos años, hemos vivido experiencias difíciles, muy difíciles. La que más daño me hizo, emocionalmente hablando, y la que más me costó superar, fue, no sé si lo sabrás, el fallecimiento de una nieta. Yo tengo una hija que se casó y durante muchos años no podían tener hijos. Y después de 5 años, si no me equivoco, de intentarlo, pues mi hija quedó embarazada, nos emocionó muchísimo y después de 9 meses nació la criatura y una niña preciosa a la que llamemos Michelle, una niña preciosa. Y después de un mes y pico, nos llaman los médicos y nos dicen, mira, tenemos que darte o daros una mala noticia. Y es que la niña tiene una enfermedad que se llama AME, atrofia muscular espinal. Así que en estos casos no sobreviven y después de un tiempo fallecerá. Entonces eso fue terrible, ¿vale? Fue muy duro y sobre todo gestionar toda esa mala noticia y todo lo que podía venir, ¿no? Gestionarlo con mi hija. Porque hubiera preferido que fuera esa niña que fuera mi propia hija y no mi nieta, ¿no?
Y bueno, fue muy difícil. La niña vivió no sé si 2 meses o así, pero sabíamos, no, la mala noticia que nos dio que iba a fallecer si Dios no hacía algo. Y eso me hizo muchísimo daño, porque ya sabes, ¿no? Orando, clamando, y luego, pues ya sabes, cuando uno ora, debe estar preparado para recibir un sí, una espera o un no. Y en este caso fue un no. Y el Señor se llevó a la niña. Y eso para mí fue muy traumático. Pero no solamente por el dolor emocional, sino que afectó a mi espíritu. Afectó a mi espíritu. Y noté, David, sinceramente noté que los cimientos donde se fundamenta mi fe, como que se tambaleaban. La duda me alcanzó y empecé a sentirme muy mal emocionalmente al ver a mi hija, mi yerno, todo lo que habíamos vivido, en fin, fue muy traumático, ¿no? Y de hecho me desequilibré tanto que pensé en dejar el ministerio, David. Pensé en abandonarlo todo. No supe manejar aquella situación en los primeros meses, ¿no? O en las primeras semanas del suceso. Sabe que cuando no se curan psicológicamente, está demostrado que cuando una experiencia traumática no se cura inmediatamente, pasa al subconsciente y crea un carácter. Y puede crear un carácter de amargura, ¿no? Y yo no lo gestioné bien. Y me hizo daño y pensé dejar el ministerio y pasé un año realmente muy, muy difícil. Tanto es así que tuve que ir al médico. Tuve que ir al médico. Y bueno, la medicina pues me ayudó un poquito. Me ayudó un poquito. Y eso me hizo mucho daño. Pero también después que Dios me sacó de ahí, salí más fortalecido. Gloria a Dios. Salí, de alguna manera, aquel dolor me vacunó para aceptar que en la vida, aunque seamos cristianos, sufrimos y tenemos que sufrir. Y que tenemos que pasar por momentos difíciles. Nota que la Escritura dice, así como Cristo sufrió en la carne, así también sufriréis. Por lo tanto, mentalizaos. Y dice, y armaos con este pensamiento, que como Cristo padeció la carne, vosotros también sufriréis. Entonces es importante lo que nos dice el apóstol Pedro, que tenemos que armarnos con este pensamiento. Vamos a sufrir. Por lo tanto, nunca debemos soltarnos de la mano del Señor. Tenemos que buscar al Señor aunque seamos felices, aunque lo tengamos todo. Tenemos que buscar al Señor para que cuando venga el día malo, estar fuerte. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando venga el día malo, podéis estar firmes. Entonces, aquella experiencia, de alguna manera, a mí me ha mentalizado de que vamos a momentos difíciles, pero que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Y esta experiencia también me ha ayudado a entender más a la gente, como he dicho antes, y a tener más compasión de la gente, más empatía con la gente que sufre. Esto, después que lo he pasado, Dios lo ha canalizado para el desarrollo de mi carácter y para el desarrollo y la evolución de mi ministerio. Créeme, David, que el dolor me ha hecho mejor persona. El dolor me ha hecho mejor persona. Me ha ayudado a entender a las personas, a tener compasión de la gente, a ser más misericordioso y tolerante con las personas, a ayudar a las personas.
En estos 3 últimos años, David, en estos 3 últimos años, se me ha ido un hermano cada año. Un hermano cada año. El último hace 2 meses. Jóvenes. Con 59 años, el otro después con 59 años y el último hace 2 meses con 68. Hace un año, a mi hija, la menor, pues se quedó ciega de un ojo y la llevamos al hospital, le hacen pruebas y le han detectado esclerosis múltiple, con 18 años. El ojo, la visión la ha recuperado, ¿vale? Pero tiene esclerosis múltiple. A un niñito de 2 años y medio, mi nieto, le han detectado diabetes, el tipo 1 y será para siempre. Es decir, que en estos años he sufrido bastante. Pero también te digo, nunca he visto la mano de Dios tan poderosamente sobre mi vida como en este tiempo. En estos últimos años he crecido lo que no he crecido en 40. Porque me ayuda a entender a la gente. He canalizado esto para el bien de mi ministerio, de mi persona, pero también para el bien de las personas de mi entorno. Y te cuento ya para no cansaros, para no cansarte. Hace unos días, como pastor, visité una casa donde lo están pasando mal también, con enfermedad, económicamente lo están pasando mal. Y estuve con ellos un ratito y la verdad que me fui un poquito afligido de su casa. Fui al culto, hice el culto y me llama otro matrimonio y vamos a tomar un café con ellos y los dos llorando me cuentan que tienen un problema con un hijo, llorando con bastante desesperación pidiéndome ayuda. Después de hablar con estos, en el mismo día estoy hablando, vi al hospital porque hay una niña de 4 años que tiene una enfermedad, tiene leucemia y le están dando quimioterapia. Todo esto en un mismo día. 3 historias de dolor. Créeme, David, que cuando bajé del hospital, bajé llorando. Bajé llorando. Me vieron unos hermanos, no pude parar porque lloraba delante de ellos. Llegué a casa y me puse a orar con un llanto impresionante por ellos. Y me decía el Espíritu Santo, te he dejado sentir lo que sientes para que entiendas lo que me preocupa a mí, las personas. Y yo quiero que tú también te preocupes por las personas. ¿Cómo podemos entender a la gente, David? Sufriendo. Sufriendo. Por lo tanto, Dios nos tiene que tratar. Nos tiene que tratar. No es lo mismo el joven de 20 años que estudia teología y predica en un púlpito que aquel que ha sufrido mucho, aunque no predique tanta teología, predica con otro espíritu, David. Lo digo por mí. Quizás en mi juventud era más prepotente, pero hoy lo que me importa son las personas. Sinceramente, las personas. Amén. Qué bien. Sí, es lo que quiero decirte, David, es que sufrir es una necesidad para el ministerio. Solamente te digo un detalle para corroborar lo que te he expuesto. Moisés, que siempre había dormido entre sábanas de seda, pues con corazón de príncipe quería sacar al pueblo. Y Dios le dice, no, así no, porque tú no entiendes al pueblo. El pueblo sufre y tú has vivido como un príncipe, que es lo que eres. Te llevo 40 años al desierto para que conozcas el desierto, para que después puedas conducir otros 40 años por el desierto a un pueblo que sufre. Es decir, te llevo a la experiencia y al conocimiento de los desiertos para que entiendas a los que van a pasar por otro desierto, ¿no? Entonces, David, es el proceso, David. Así que
mi consejo es, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad aprende, es lo que dice Salomón. Podría decir aquel que ha estado orando también, que ha estado pidiendo con necesidad y ha recibido el no de Dios. ¿Qué consejo le daría a usted, que es un hombre pues, que ha sabido también lo que es recibir el no de la parte del Señor? Sí, nos puede ayudar la experiencia que vivió nuestro hermano Pablo cuando estaba sufriendo a causa de un aguijón en su carne. Ignoramos cuál era el aguijón o cómo era el aguijón, si era una enfermedad u otra cosa, pero aquel aguijón o aquella espina le estaba haciendo sufrir. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Pues lo que tenemos que hacer. No podemos o no debemos aceptar el sufrimiento como que siempre es la voluntad de Dios sin antes haber orado a Dios. Porque a veces decimos, bueno, esto es un trato de Dios y igual no es un trato de Dios. Y esa necesidad o ese problema se puede resolver orando a Dios, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y el apóstol Pablo es lo que hizo. Tengo un aguijón que me hace sufrir, voy a orar a Dios. Y eso es lo que siempre debemos hacer, eso es lo primero. Ahora, podemos recibir, como hemos dicho, pues un sí, una espera o un no, como respuesta. Y os pongo un ejemplo, y es que Ana no tenía familia y oró al Señor por un niño y recibió un sí. Abraham deseaba también un niño y recibió un espera. Te lo daré, pero espera. Sin embargo, David, que tenía un niño ya, pero estaba enfermo, oró para que lo sanara y Dios le dijo, no, me lo llevo. Los tres eran hombres de Dios. Los tres eran personas que amaban a Dios. Pero uno recibió un sí, otro recibió una espera y otro recibió un no. Ahora, la Escritura dice, aclámame en el día de tu angustia y yo te responderé y tú me honrarás. Ahora, claro, yo te responderé, pero no todos reciben la misma respuesta. Y es fácil honrar a Dios cuando recibes un sí. De hecho, Ana recibió un sí y subió al templo a cantarle a Dios. Abraham recibió una espera y dice, y él se fortaleció en fe, sabiendo que Dios era poderoso para cumplir la promesa. ¿Vale? Es fácil honrar a Dios cuando sabes que al final Dios va a cumplir la promesa. Pero qué difícil es seguir honrando a Dios cuando recibes un no, como en el caso de David, ¿no? Sin embargo, David honró a Dios, porque esa es la adoración, aceptar la voluntad de Dios, creyendo que la voluntad de Dios es mejor que nuestros sueños, ¿no? Y nuestros deseos. Ahora vamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo oró 3 veces y oró hasta que recibió una respuesta. La respuesta es, bástate mi gracia. Es decir, tienes que vivir con este aguijón. Y ahora, claro, el apóstol Pablo, al recibir esta respuesta, dice textualmente, 3 veces he orado para que Dios quitase este aguijón, pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Por lo tanto, nota, ese por lo tanto quiere decir, dice, por lo tanto, lo que está diciendo es lo siguiente, cambio de actitud. Ese por lo tanto es, como he recibido ya una respuesta de Dios y es un no, ahora cambio de actitud. Dejo de orar por esta petición y cambio de plan. ¿Cuál es el plan? Hizo 3 cosas, David. Hizo 3 cosas. Ya no para quitarse el aguijón, sino para sufrir menos. Primero, aceptó. Ahí está. Aceptó la voluntad de Dios. Aceptó el bástate mi gracia. Aceptó el no de Dios. Eso es importantísimo. Porque rebelarse contra Dios no nos ayuda. Rebelarse contra Dios nos enferma. No aceptar lo inevitable nos atormenta psicológicamente. Y además vamos a luchar
y vamos a perder nuestro tiempo y nuestra energía en algo que ya no se puede solucionar. Entonces sería como golpear al aire. Lo mejor es aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo primero, y es lo que hizo él. Me glorío y me gozo en las debilidades. Aceptó. Segundo, se adaptó a esa situación. ¿Tengo que vivir con un aguijón? Lo acepto. Segundo, me adapto a vivir con ese aguijón. Es decir, me adapto de tal manera que este aguijón no me va a condicionar ni en mi vida ni en mi ministerio. Me adapto, aprendo a vivir en esta situación. Esto es importantísimo. El apóstol Pablo era muy versátil, sabía adaptarse a cada situación. Nota que un hombre dijo, no me des riquezas, no sea que me olvide de ti, ni me des pobreza, no sea que por la pobreza blasfeme tu nombre, manténme con el pan necesario. A ver, la oración es bonita, pero si examina la psicología del que ora, vemos que es un niñato, espiritualmente hablando. Porque lo que está diciendo es que es esclavo de las circunstancias. Porque si me das riqueza me puedo olvidar de ti. Y si me das pobreza, blasfemo tu nombre. Entonces, ¿qué le estás pidiendo? Una circunstancia que no altere tu fidelidad a Dios. Eres un niñato, porque si cambian las circunstancias, cambias tú. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir teniendo abundancia y sé vivir teniendo escasez. ¿Lo ves? En todo y por todo he sido enseñado. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo aprendió a adaptarse en cualquier situación. Y dice, he aprendido, porque esto no es un don, es una lección que todos debemos aprender. Adaptarnos a los cambios que provoca la vida o que provoca Dios. Por lo tanto, primero acepto, segundo me adapto. Y tercero, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Aprendo. Es decir, del dolor, del aguijón, aprendo. Y él dice, por lo tanto, me glorío en mis debilidades. Y también en como dice, la adversidad. Y también en el dolor, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, está diciendo, este aguijón no me estropea, sino que me engrandece espiritualmente, me mejora como persona, me mejora como ministro, porque este dolor, este aguijón, forja en mí la virtud de la humildad. Bendito sea el Señor. Es decir, acepto, me adapto y aprendo con el no de Dios. Y nota, y tengo que decir, que no es que Dios se goce o se gozara del sufrimiento de Pablo, pero es que Dios prefería verle sufrir que verle envanecido. Porque el sufrimiento no es un impedimento para Dios para usarnos, pero el envanecimiento sí. Claro, ahí está. El envanecimiento sí. Por eso el apóstol Pablo entiende la naturaleza o el propósito de aquel aguijón, para que no me envaneciera desmedidamente. Es decir, tengo orgullo, pero si esto crece, me estropeo. Entonces aprendió del dolor y del sufrimiento. Y respecto a lo que también me preguntabas, pues, ¿cómo salir de la depresión? ¿Cómo superar la ansiedad? Vamos a ver, la ansiedad especialmente viene normalmente por el miedo, David. La ansiedad normalmente es un síntoma del miedo. Cuando alguien entra en un estado de pánico es cuando se produce la ansiedad. Y el miedo es, a ver si lo digo bien, perturbación angustiosa del ánimo por una amenaza real o que se inventa la imaginación. El miedo lo defino yo de otra manera. El miedo es cuando tenemos la sensación de que hemos perdido el control ante un peligro o una amenaza.
Cuando vemos que no podemos controlar una situación peligrosa, es cuando viene el miedo. Y ese miedo es cuando provoca la ansiedad. Ahora, puede ser miedo a la muerte, puede ser miedo a la enfermedad, puede ser miedo a la infidelidad, pero también puede ser miedo a que se descubra un pecado vergonzoso. Es decir, cuando alguien tiene miedo porque está viviendo o ocultando un pecado vergonzoso y tiene miedo que eso se descubra, se mezcla ahí el miedo con el sentimiento de culpa. Y eso es una bomba, provoca una ansiedad impresionante. Es decir, que a veces es por situaciones difíciles, pero a veces también la ansiedad viene por pecados ocultos, por el remordimiento, por la culpa y por el miedo de que eso sea descubierto. Así que lo que hay que analizar es la causa. Y casi siempre la causa de la ansiedad está en la mente. La mente provoca esas emociones negativas. Lo que hay que controlar es la mente también, ¿vale? Eso es otra rama, ¿no?, de la ansiedad y de la depresión, la mente. La Biblia dice, si hay algo honesto, algo puro, algo santo, algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, que la paz viene por tener una mente pura y santa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y segundo, es muy importante para tener paz. Además de tener una mente pura, dice la palabra del Señor, por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades delante de Dios, nota, con toda oración, ruego y súplica, y con acción de gracias. Aquí vemos algo importante, y es que hay que darle gracias por lo que tenemos, por lo que Dios nos da, ya sea por las cosas espirituales o por las bendiciones materiales. Hay que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque al ser agradecidos nos estamos vacunando contra el victimismo. El victimismo es, todas las desgracias me vienen a mí, soy un desdichado. Pero cuando empiezas a darle gracias a Dios por todas las cosas que tienes, te estás vacunando contra el victimismo. Porque la autocompasión es una causa de depresión. La autocompasión es una causa de depresión. Si te tienes lástima a ti mismo, ya has dado un paso hacia la depresión. Entonces, orar, pero con acción de gracias. Y ahora dice, y entonces el Dios de paz, o mejor dicho, ¿cómo dice? Y la paz de Dios, que excede a todo conocimiento y todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Cuando alguien tiene una mente pura y piensa en lo puro y además tiene comunión con Dios, recibe una teocracia interna y el Espíritu Santo gobierna su mente y su corazón. Y cuando el Espíritu Santo gobierna tu mundo interno, el resultado es la paz, la salud emocional, la salud psicológica y la salud espiritual. Importante todo esto que estamos hablando. Mente pura, comunión con Dios y algo también muy importante para todos los que nos están escuchando también. Tenemos que tener un lenguaje de fe. Un lenguaje de fe. Cuando hablamos y nos quejamos por todo, nos lamentamos por todo, lo que estamos haciendo es llenar nuestro subconsciente de miseria, de lástima. Es decir, al quejarnos y a lamentarnos, lo que hacemos es envenenar nuestra propia mente. Tenemos que tener un lenguaje de fe. Por eso la Biblia dice, creí, por lo cual también hablé. Es decir, que cuando hay fe en la palabra y las promesas, y hablamos con ese lenguaje de fe y de promesas, lo que hacemos es limpiar nuestra mente de todo espíritu negativo, de toda actitud negativa. Un lenguaje de fe. Y por último, David, para no cansaros, es importante cuando los problemas, la ansiedad,
el dolor, la tristeza te ahoga emocionalmente, es importante buscar un amigo y contarle lo que te pasa. Muy importante. Quedaros con esta. Es mejor un buen amigo que un buen fármaco. Muy bien. Hablar, descargarte. Hay una ley en la vida maravillosa. La felicidad que se comparte se multiplica. Las penas que se comparten se dividen. Amén. Gloria al Señor. Y estos son pautas importantes, pues, para vivir con salud emocional y espiritual. Muy bien, precioso. Bueno, ya Santi nos queda. ¿Qué te parece si mandas un saludo al grupo, que estamos en Facebook, en YouTube? Pero ¿qué te parece si mandas un saludo para los que nos van viendo en Sola Escritura? Sí, claro. Bueno, nada. Os quiero enviar un saludo a todos los que nos estáis viendo y a todos los que siguen el programa de Sola Escritura. Os animo a que participéis en estos programas, lo escuchéis y lo disfrutéis, porque creo que el trabajo que está haciendo David es un trabajo maravilloso, digno de elogiar. Y te animo también a ti, David, que sigas con este trabajo, que no todos podemos hacer de todo. Y Dios, pues, reparte la gracia y los dones a quien quiere y conforme Él quiere, ¿no? Entonces tú tienes esta carga y te animo a que sigas con este trabajo. Y nada, que ha sido un placer para mí estar con vosotros y compartir esta charla, que la verdad, sinceramente, yo no soy mucho de redes sociales, pero he disfrutado, David, contigo y espero haber sido de bendición para todos los que nos ven. Por supuesto que sí, hemos disfrutado con usted, tío. Muchas gracias por su tiempo. La entrevista completa con este gran hombre de Dios, que gracias al Señor lo tenemos en nuestra obra. Qué bueno es saber reconocer y gozarnos con lo que Dios pone en los demás. Es una frase mía, no solamente pensada, sino vivida. Así que, tío, muchas gracias por poder tenerle y es un placer, tío, de corazón. Dios le bendiga siempre y le siga impulsando para su gloria. Bueno, tío, gracias. Dios te bendiga.